9:14 de la mañana. Vamos a entrar sobre todo a ver una fotografía del segundo semestre, que es lo que ahora mismo está el inversor mirando y lo que el inversor está ahora mismo teniendo como foco principal. ¿Hacia dónde vamos? Y en ese elemento, hemos visto esta mañana, bueno, ¿esto es 95 o 99? 1995 o 1999. Esa es la clave. Si es un momento, precaución, pero como no sea ese momento y sea 95, falta un festival por delante. Pero cómo afrontar el festival es el punto fundamental, que el inversor dice, un poquito de miedo a la altura ya. Vamos a abrir mesa de debate para poder analizar precisamente ese segundo semestre, que es el elemento fundamental que vamos a entrar enseguida. Carlos Moreno, Sales Director de Iberia de Columbia Cirinidel. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Vamos a ver el semestre, ¿no? Vamos a ver. Elena Guanterros, directora general de Candrian para Iberia y Latinoamérica. Elena, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bienvenida. Y no sé si podemos tener ya online también a Gemma Martínez, directora de asesoramiento y gestión de carteras de GVC Gaesco. Sí, aquí tenemos. Gemma, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Carlos, vamos a hacer un poco, centrar el tema y luego vamos entrando en todas las aristas que tiene la fotografía, que son muchísimas. ¿Cómo describiréis el estado actual del mercado? Porque hay una parte de inversor que dice, miedo a la altura, y hay otro que dice, ya, pero miedo a la altura también había en marzo del 23 y llevamos casi un 40 por arriba. Bueno, efectivamente es eso, o sea, lo que notamos nosotros es que hay mucho inversor que está preocupado por efectivamente el rally que ha habido, salvo un par de días o 3 días que ha habido así un poco tal, desde el año pasado, incluso en noviembre, si lo alargas un poco más, octubre, noviembre, el mercado está muy positivo. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos, y estaba aquí hace un par de semanas y lo comentaba con vosotros, y decía, bueno, mientras que la fiesta continúe, mantengámonos más o menos contentos, porque al final, si siempre estás preocupado por cuando ha subido estás preocupado y cuando ha bajado estás preocupado, al final siempre estás preocupado, en algún momento tienes que estar un poco menos preocupado. Por lo tanto, nosotros creemos que es ese momento, ese escenario en el que tenemos que dejar correr los beneficios, aunque es verdad que obviamente en algún momento puede haber algún tipo de pequeño problema o de bache en el camino, porque esto no es una línea recta. Por lo tanto, de momento estamos relativamente positivos todavía. ¿Elena? Sí, nosotros seguimos positivos en renta variable. Creemos que no estamos en una situación similar a la del 99, ni siquiera en tecnología, cuando todos nos acordamos, ¿no?, del pinchazo de la burbuja.com, para nada. De hecho, estamos viendo que los resultados de las empresas, los beneficios por acción, las valoraciones, aun siendo un poquito altas, se sustentan por esa generación de flujo de caja, por esa generación de beneficios y de hecho, pues tanto se habla de la inteligencia artificial, creemos que es un motor del crecimiento. Entonces, en renta variable seguimos positivos. Por supuesto, veremos momentos de volatilidad, pues por todo el tema geopolítico, elecciones, que va a generar volatilidad, pero creemos que hay que estar invertido en renta variable y, bueno, y en renta fija también. La verdad es que estamos en un entorno de mercado en el que, por supuesto, hay que tener cautela y vamos a estar muy pendientes de lo que de los pasos. Renta fija, ¿cómo renunciar a la renta fija? Por supuesto, claro, y estamos en un entorno muy bueno, con un poco más de visibilidad que hace unos meses. Entonces, bueno, cada uno con su perfil de inversor, pero hay que estar invertido. Gemma, ¿cómo lo veis desde GVC Gaesco? Pues la verdad es que muy con mis compañeros. Yo creo que hay, desde GVC Gaesco confirmamos y creemos que hay oportunidades, las hay en renta fija y las hay en renta variable, y la combinación de ambas cosas, pues desde luego que sigue dando atractivo para el mercado. Efectivamente, la renta variable parece que lleva tantos meses desde ese giro que dio en la parte final del año pasado con ese movimiento fuerte también para los bonos y, bueno, pues puede dar ese vértigo, ¿no?, que comentamos, pero la realidad es que las valoraciones son atractivas, el mercado presenta sectores que todavía no han cogido ese ritmo en el relevo de las subidas y, por tanto, bueno, pues una buena selección tanto de sectores como de oportunidades en renta fija todavía le da mucho recorrido al mercado para lo que queda de año. Y toda esa fotografía, ¿no?, de un mercado más alcista, una economía que sigue siendo resiliente, nos lleva al punto fundamental, tipo de interés. Empezamos enero diciendo que iba a ser 6, luego 5, luego 4, luego 3, parece la cuenta atrás. Y vamos a tener 1, 2 o 3, ¿qué esperáis? Y sobre todo, si esperamos menos, ¿por qué el mercado no le está afectando ese movimiento de menos bajadas de tipos? Claro, para nosotros
es lo que está moviendo ahora mismo el mercado, las decisiones de tipos de interés. Luego hablaremos del Banco Central Europeo, pero si nos centramos ahora en la FED, lo que nosotros sí que creemos es que por lo menos una va a haber y posiblemente haya una segunda. O sea, es lo que nosotros ahora más o menos estimamos. Al final... y entiendo que septiembre. Sí, más que julio. Sí, estamos viendo más septiembre y luego es verdad que tiene que haber una pausa por el tema de las elecciones americanas y posiblemente veamos en noviembre la segunda. Es verdad que estamos viendo últimamente, las últimas 2 semanas hemos visto mejores datos de inflación de lo que veníamos viendo y es verdad que estamos viendo cómo al empleo le está empezando a pesar, le está empezando a afectar estas subidas de tipos de interés. Por lo tanto, poco a poco, aunque tú dices que es verdad que es muy resiliente, pero es verdad que poco a poco sí que se va viendo cómo impacta esos tipos de interés altos en el consumidor americano, en la economía americana, en el empleo americano. Por lo tanto, sí que pensamos que va a haber dos bajadas de tipos de interés y el mercado se lo está tomando relativamente bien. Como tú dices, es cierto que al final, con esas bajadas de interés, lo que vas a intentar es hacer un escenario de soft landing que llaman, básicamente, en el que si conseguimos aunar la bajada, por un lado, el calentamiento de la economía y por otro lado no conseguimos que no destruir esa economía, al final podemos salir muy bien de aquí. Siempre se ha dicho que el soft landing, aunque siempre hablamos de él, nunca se ha conseguido del todo, porque es verdad que hay que hilar muy muy fino, pero es verdad que es cierto que ahora mismo la economía está muy resiliente, sobre todo en Estados Unidos, y es por eso por lo que hemos ido quitándole bajadas de tipos de interés. Elena. Sí, de hecho, estamos en un entorno muy diferente a otros entornos de bajadas de tipos, donde normalmente cuando hay una bajada de tipos es porque hay una recesión, ¿no? Y esta no es la situación en estos momentos. Estamos en una economía, como decía Carlos, muy resiliente y por eso el Banco Central americano es cauteloso y va a hacerlo de forma muy gradual, ¿no? Aún así, nosotros sí que esperamos 2 bajadas de tipos, una en septiembre y otra en diciembre. Pero, por supuesto, pues siempre pendientes de estos datos que van saliendo de empleo, de inflación y a día de hoy pues vamos viendo cómo poco a poco la propia economía está haciendo el efecto de los tipos altos, reduciendo poco a poco ese mercado laboral que teníamos tan fuerte, debilitándolo poquito a poco. Esperamos ver también una moderación de los salarios y una moderación de la inflación que ya se va viendo también. Se me olvidó preguntaros, ¿y veis una cada trimestre el año que viene? Porque la FED dijo 4, dijo 100 puntos básicos. Ya. Bueno, pudo no decir 4, pudo decir 2 de 50, pero ¿una cada trimestre el año que viene? Nosotros no nos lo fiamos tan largo, porque al final el año pasado, recuerda que hablábamos, lo que decías tú, de 6, 7 bajadas y al final la economía y los datos te han puesto en otro sitio. Por lo tanto, es cierto que parece ser que por un lado ellos van bajando tipos y por otro lado el mensaje sigue siendo bastante duro para lo que... Data. Claro, entonces yo creo que tratan de, por un lado, de modular el mensaje con a lo que realmente están haciendo, que es bajo tipos o bajo de alguna forma impacto en la economía con la bajada de tipos, pero por otro lado mantengo el mercado tenso porque no estoy dando, o sea, ellos no están aflojando en el discurso, por lo tanto el discurso sigue siendo relativamente hawkish. ¿Elena? Yo estaba revisando los datos y sí, las expectativas son 100 puntos básicos para 2025. Sería un empuje importante. Sí, dejando los tipos en 4. Claro. Sí. Pero como ha dicho Carlos, tendremos... exactamente. Data dependan. Gemma, ¿cómo lo veis en GVC Gaesco? Tanto el movimiento de año que viene como sobre todo la fotografía que ahora se está reflejando por parte de la FED en tipos de interés. Sí, la realidad es que tal vez lo que no era normal era el entorno del tipos del que veníamos, ¿no? Yo creo que a lo mejor el mercado y los inversores pues nos vamos a tener que acostumbrar a un entorno de tipos algo más elevados. No parece que el crecimiento que tenemos de fondo y la inflación case con tipos muy por debajo en Estados Unidos del 4, como estamos comentando. Eso llevaría, bueno, pues a esas 3, 4 bajadas en el horizonte desde aquí a probablemente mediados del año que viene, pero con la situación actual, tipos mucho o por debajo de estos niveles, desde luego que no casan con el entorno, ¿no?
la economía está aguantando y esa al final, y las empresas, ¿no? Y eso al final es la realidad que se está trasladando a las curvas de tipos de interés. Por tanto, los bancos centrales, yo creo que ese higher for longer lo van a seguir manteniendo en el horizonte para que también los mercados no se relajen y compren un excesivo optimismo de cara a esas futuras bajadas. La última publicación de la Reserva Federal, los DOTS, lo han rebajado claramente para ese escenario que comentan Carlos y Elena, ¿no? De 1 a 2 máximo este año, y probablemente, bueno, pues el año que viene, en función de si este año es 1 o sean 2, quedarían otras 2 o 3 en función de si es solo 1 este año. Pero a priori no parece que los tipos vayan a bajar mucho más, y tendremos que trabajar con ese escenario, ¿no? Desde luego que tampoco parece un escenario excesivamente, digamos, restrictivo para la economía. Por el momento no se está manifestando así. Elena, ¿estáis preocupadas por la deuda? ¿Estados Unidos? En Estados Unidos, bueno, creemos que como el Banco Central no tiene que estimular la economía, porque la economía está ella solita funcionando muy bien, bueno, pues no creemos que se vaya a sobregenerar más deuda. Y por otro lado, tenemos una política fiscal complicada por el tema político, pero aún así no es nuestra principal preocupación a día de hoy ese endeudamiento de la economía americana. Creemos que es una economía muy resiliente, que se ajusta muy bien y que se autogenera crecimiento sin necesidad de estimularla más con deuda, y a día de hoy para nosotros no es una preocupación. ¿Carlos? Bueno, yo estaba pensando en cuando yo estudiaba, allá hace años, en que se hablaba ya de los déficits gemelos de Estados Unidos, y seguimos hablando, 20 años después, seguimos hablando del problema de los déficits que tiene Estados Unidos. Esto es anécdota mía. Pero lo que sí que es verdad que hay que tener muy en cuenta el tema político. Es verdad que depende de si gana Trump o gana Biden, y posiblemente luego hablemos de esto, eso va a cambiar un poco ese formato, cómo se va a afrontar esa deuda, pero sí que es cierto que lo que se escucha en el mercado es que cuanto más deuda tienes, mejor tienes que pagarla. Al final es un tema de precio, de oferta, de demanda. Entonces es posible que a lo mejor los tipos de interés se queden un pelín más elevados de lo que nosotros esperábamos, por un tema simplemente de que tienes que poner mucha oferta en el mercado de tu deuda, tienes que ir todos los meses, etcétera, etcétera, a vender tu deuda, y al final te obligan a pagar algo más, ¿vale? Pero de ahí a que estemos preocupados por un colapso o por algo por el estilo, no sería nuestro primer escenario, nuestro escenario central. Dicho lo cual, vete a saber lo que puede pasar, pero eso nosotros a día de hoy no lo tenemos en nuestro escenario. ¿Gemma? La verdad es que muy en línea. Al final el déficit fiscal, pues la FED está soportando gran parte de esas emisiones. El crecimiento de la deuda, no solo en Estados Unidos, en general todas las economías están incrementando esos niveles de deuda, ¿no? Es cierto que bueno, esa bajada de tipos daría algo de oxígeno también a los estados. Y por eso también, bueno, pues probablemente empecemos a ver esos movimientos que ya los hemos visto en el Banco Central Europeo. En principio, sobre todo con el tema electoral por delante, yo creo que le daremos algo de ruido, pero como siempre, bueno, pues terminará quedando probablemente en poca cosa, ¿no? Hablabas, abrías el capítulo Trump-Biden, ¿no? Elecciones 5 de noviembre. En Francia hemos visto que la opción más extrema, ¿no? La opción Le Pen de cara a las legislativas ya está empezando a causar dolor de cabeza. En Estados Unidos, si nos acercamos, hay debate el 27 de junio, a una opción de que, como ya se va viendo, Trump tenga todavía más opciones, puede alterar al mercado y cambiar esta fotografía que estáis mostrando de mercado. Es decir, ¿Trump puede cambiar esa fotografía a mal? ¿O el mercado ya lo tiene provisionado por lo que sucedió hace años, en el 16? Lo bueno de Trump es que por lo menos ya lo conocemos más o menos. El problema del 16 es que nadie conocía lo que era Trump. Y claro, es muy de ladrar. Entonces, yo creo que el mercado, a diferencia del europeo, sí que es verdad que está tomando menos en cuenta, de momento, el tema de republicanos o demócratas. Es cierto que si tú miras históricamente, el otro día veía un gráfico,
no hay una correlación directa en que si están los republicanos lo hace mejor la bolsa, si están los demócratas. De hecho, lo que veía en el gráfico era que si una de las... ellos lo diferenciaban entre estar en la Casa Blanca, el Congreso y el Senado, en que si uno de los dos estaba gobernado por otro, la bolsa lo hacía incluso mejor. O sea, que al final no te deja... Correcto, le pones un contrapeso de más a la economía. Por lo tanto, yo creo que es verdad que salvo algunos sectores, y creo que al principio, en 2016 pasó, y al primer trimestre del 2017 ya empezó a disiparse un poco todo lo que traía Trump, y hay ciertos sectores en los que es verdad que afectará. Energías limpias se espera que posiblemente afecte, se espera el consumo, salud afecte también de alguna manera. Hay ciertos sectores que se pueden beneficiados y otros sectores que se pueden ver perjudicados. Pero en el medio y largo plazo, y sobre todo en esos 4 años que tiene por delante, no creemos que vaya a modificar mucho lo que vaya a pasar en el mercado, porque al final las empresas no dependen mucho de lo que haya en la Casa Blanca. Y recordemos que al final Trump puede ser lo que sea, pero metió una bajada de impuestos tan brutal la última vez que estuvo, que al final eso es impulso para el mercado, para el consumidor americano. ¿Elena? Sí, yo creo que al final el resultado será limitado en el mercado, habrá un efecto limitado en el mercado, también por lo que decía Carlos, que normalmente no van a ganar Congreso y Senado, y porque al final el mercado en sí ya descuenta ese movimiento, ese posible cambio. Yo creo que hay situaciones geopolíticas más complicadas que las elecciones americanas y que ambos, o sea, habrá sectores que se vean beneficiados, otros menos, pero en general no va a haber un cambio radical en la economía y que, como decíamos, ese cambio será limitado. Y luego, por mucho que en tu campaña electoral estés diciendo voy a potenciar esto o lo otro, luego la realidad siempre suele ser más moderada de lo que se vende, ¿no? ¿Emma? Pues la verdad es que para los mercados lo peor es la incertidumbre y en este caso, como ya conocemos a ambos candidatos, pues como dice Carlos y Elena, la realidad es que el mercado parece que está ya curado de espanto, ¿no? ¿Qué pasará? Pues cualquiera de los dos, yo creo que para los mercados tendrá un efecto similar en diferentes impactos sectoriales, pero a corto plazo. Como digo, ya conocemos a ambos y ambos han tenido su representación en los últimos años y los mercados incluso han ido por una tendencia cuando se estaban con ciertos riesgos que aparecían o ciertos focos de riesgo que aparecían sobre todo más en la parte geopolítica, ¿no? Esas serán tal vez las tensiones que podamos ver, ¿no? Las aristas que se abran entre China, Taiwán, Rusia, pero bueno, tal vez un cambio pues hace que algo se desengrane, ¿no? Y que empiece a moverse alguno de las necesidades que sí que parece que en los temas geopolíticos habría que tomar algún impulso, ¿no? O algún avance en este sentido. Volvámonos a Europa, o vengámonos a Europa, Elena. Banco Central Europeo ya tenemos una bajada, pero parece más que el inicio de la bajada era una corrección de lo anterior, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí que creemos que el Banco Central Europeo tiene razones para seguir estimulando la economía y esperamos que se produzca otra bajada en el próximo trimestre, después del verano. Y para el año que viene pues también esperamos que vaya moderando los tipos de interés. Es verdad que tenemos situaciones, como has comentado, ¿no? de la economía, o sea, de la política en Francia, que ha impactado también ese escenario de más estabilidad, y esperemos que no haya sorpresas en Francia. Entonces, creemos que en Europa el crecimiento es más débil que en Estados Unidos, la inflación se ha moderado, pero que aunque sea el crecimiento débil, vemos crecimiento, cosa que no veíamos hace unos meses y que para el año que viene pues creemos que estamos en un entorno sí, de moderación de tipos de interés y de estimulación del crecimiento. Y luego, a nivel político, pues como decíamos, nos preocupa la situación en Francia, pero
pero vamos, ¿Tanto como esperemos. un Brexit o menos? No nos preocupa un Brexit. Bueno, de hecho nosotros sí que ya a nivel exposición bonos hemos infraponderado nuestra exposición a Francia y creemos que el problema es esa tendencia que hay en Europa a, bueno, pues a buscar una reacción política a la situación en la que se está viviendo, ¿no? Y es algo que sí es preocupante, creemos, a nivel general en Europa, ¿no? Esos extremos, ¿no? que se van generando en las políticas. Pero de ahí a un Brexit creemos que no. ¿Carlos? Bueno, empezando por el Banco Central Europeo, lo que sí que no creemos es que el Banco Central Europeo se ha lanzado el primero a la piscina, pero creemos que necesita a la Fed para seguir bajando tipos. O sea, no creemos que el Banco Central Europeo pueda por su cuenta empezar a bajar 1, 2, 3, 4 sin que la Fed mueva, porque al final eso lo que te hace es un tema de divisa, que podrías empezar a importar inflación simplemente por el lado de la divisa. Por lo tanto, creo que es muy dependiente también de lo que haga la Reserva Federal. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos convencidos de que la economía europea va a ir por detrás de la americana en términos de crecimiento, y simplemente toda esta política lo que hace es poner piedras en el camino o palos en las ruedas a lo que es la ya maltrecha economía, sectores, renta variable, etcétera, etcétera, europea. Por lo tanto, nosotros en ese sentido seguimos pensando que Estados Unidos seguirá haciendo lo mejor que Europa a nivel de desempeño económico y a nivel de desempeño de bolsa. ¿Le Pen? El ¿Huracán Le Pen? claro, ¿Para el mercado o no? Al final, lo que hace básicamente esto es hacer un lado de extremos. Hemos visto que Europa estaba muy daleada a lo mejor a todo lo que tenía que ver con el buenismo que tenemos aquí en Europa, y entonces lo que al final lo que tú representas en un lado es justo el espejo de lo que la gente está viendo en el otro lado. Entonces nosotros lo que sí que creemos es que al final nos hemos posiblemente puesto en un lado, esto lo que haga sea forzar hacia el otro lado, y al final lo que te haga es llevarte a un extremo, moverte de los extremos y llevarte a un centro en el que más o menos se controle todo. Pero es cierto que nosotros siempre decimos que lo que analizamos son empresas, y lo que no podemos es permitirnos estar mucho más pendientes de lo normal del lado de la política, porque al final Louis Vuitton va a seguir vendiendo sus bolsos independientemente de lo que pase en uno o lo que pase en otro, y al final nosotros ni siquiera creo que se ha puesto todavía palabra para el Brexit a lo de Francia y estas cosas, ¿no? Pero es verdad que Inglaterra, por ejemplo, ha salido y tiene sus problemas, y yo creo que todo el mundo verá lo que ha generado con el tema del Brexit, y yo creo que todo el mundo calmará las aguas, igual que se hizo en 2011 o 2012 con todo lo que tuvo que ver con deuda periférica, etc. Sí, pero es verdad que se han ampliado los spreads tanto en el gobierno como van a ampliarse o se están ampliando también en la deuda privada de empresas francesas, solo por el hecho de estar domiciliadas en Francia. Todo eso lo que te genera son buenas oportunidades. Al final es verdad que si el bono francés empieza a cotizar como el bono portugués y los fundamentales de Francia son mejores que los de Portugal, que en este momento no me lo sé, pues podrías generar una oportunidad de compra. O sea que al final todo este tema lo que nosotros creemos que son oportunidades de compra más que otra cosa. ¿Gemma? Retomando el tema del Banco Central Europeo, yo creo que hay una noticia positiva a lo mejor que vimos tras esa bajada, fue la revisión de crecimiento, ¿no? Que en Europa pues siempre vamos renqueando y bueno, pues que hicieran esa revisión de crecimiento de cara a los próximos 2 años parece positivo, y que aun con todo lo que hay sobre la mesa dentro de Europa y esa cierta desconexión que comentamos a veces de la política con las empresas y con la economía, ¿no? Que parece que vamos por vías paralelas que parece que no se encuentran, pues es cierto que ver cómo Europa se sostiene y que no hemos entrado en una recesión profunda con este entorno, pues yo creo que hay que destacarlo como positivo, ¿no?
Y como dice Carlos, al final las empresas están consiguiendo reforzar balances, tal vez un trabajo muy sólido que se ha hecho en los años atrás, tras la crisis financiera, y donde ahora el sector financiero en Europa presenta una solidez clara, pues está haciendo que realmente la economía se sustente y no hayamos llegado a un entorno de recesión superior, ¿no? Es cierto que la política no está ayudando y que nos estamos poniendo en extremos continuamente, ¿no? A un lado y a otro, y ahora parece que vamos hacia el otro extremo. Bueno, la economía yo creo que seguirá, y sobre todo por el lado de las empresas, seguirá generando valor y oportunidades, que es lo que tenemos que buscar en este tipo de mercados más volátiles cuando se producen estas tensiones, ¿no? Como digo, no ayuda a corto plazo tener estas tensiones para el proceso de toma de decisiones, sobre todo si ya estás en alguna de las áreas donde se empieza a cotizar esa prima de riesgo, pero más que otra cosa lo que tendremos que buscar como inversores son esas oportunidades que se van a generar sin lugar a dudas. Contexto lo tenemos marcado, estrategia para la renta fija. ¿Qué hacemos en este entorno? ¿Qué activos veis con más oportunidades, Carlos? En la parte de renta fija, nosotros estamos viendo cómo habría que empezar a coger poco a poco duración las carteras. Es verdad que nuestro cliente está muy bien en ese monetario porque con la curva invertida, etcétera, le estaba dando una rentabilidad interesante, pero es verdad que estas bajadas de tipos de interés, de una forma o de otra, lo que se espera es que al final el riesgo de reinversión, pues cuando vas a comprar otro pagaré, otro bono corto plazo, etcétera, ya no te pague lo mismo que antes, entonces la TIR que te estaba dando de rentabilidad esos bonos y esos fondos a cortísimo plazo va a empezar a reducirse. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que todos los fondos flexibles, etcétera, lo que estamos viendo son incrementos ligeros en duración. No hace falta ponerse en el extremo, o sea, no hace falta irse muy largo, porque al final es un riesgo que a lo mejor es innecesario, pero sí que es cierto que poco a poco hay que ir incrementando ligeramente la duración. Y por el lado del investment grade o high yield, nosotros pensamos que todavía, con los pequeños todavía interrogantes que hay en la economía, pensamos que hay que mejor estar en el investment grade, que al final el grado de inversión es un poco más seguro que el high yield, por un tema de que si vamos a una ligera recesión o, como decía antes, se nos va un poco de las manos, no bajamos tipos de interés suficientemente rápido, puede incrementar los problemas en el high yield, en la parte de grado especulativo. Y por lo tanto, algo más de duración y mantenernos en el investment grade, que es algo más seguro que el otro. ¿Elena? Bueno, nosotros también creemos que hay que subir un poquito la duración y estamos hablando, pues a lo mejor de irnos duraciones hasta 3 años. Entre investment grade y high yield, claramente investment grade te da esa parte de calidad, pero creemos que al final el high yield ha sido una clase de activo en el que la mayoría de los clientes inversores han estado desinvertidos en los últimos 2 o 3 años porque decían, bueno, pues que el riesgo no estaba en precio y tal. Y lo que sí que vemos es que la yield es muy interesante, que al final la mayoría del high yield europeo, el 70%, es doble, es decir, de la mayor calidad posible dentro de ser un grado, no grado de inversión, y que al final, si ves año tras año, han tenido mucha mejor rentabilidad que el investment grade. Entonces dices, ¿este será el año en el que empezamos a ver algún aumento de los defaults? Posiblemente, pero si estás en un fondo de inversión que haces un buen análisis y eres muy selectivo, creemos que las oportunidades están ahí, porque la yield es muy interesante, suelen tener duraciones más cortas, suele haber un repago anticipado de la deuda y la mayoría de las empresas tienen unos balances sólidos y los fundamentales son buenos, con lo cual yo creo que hay que tener una combinación de los dos y sobre todo, bueno, pues ser muy selectivos en qué emisiones estás invirtiendo. Pero un poquito más de duración y una buena combinación tanto de investment grade como de high yield, viendo bien los sectores, viendo bien el endeudamiento y riesgos. ¿Gemma? Pues muy alineada, ¿no? La verdad es que ahora los inversores conservadores, pues hay carry en las carteras y eso pues es una maravilla, ¿no? Porque aun con algo de volatilidad en la curva de tipos de interés, como estamos comentando, que todavía vemos que puede haber volatilidad, pues ahora tenemos cupón que nos va dando un rendimiento periódico, ¿no?
Entonces yo creo que bueno, aprovechar en esta duración media, no más allá de los 4 años, estas rentabilidades de en torno al 4, 4,5, con algo más de riesgo en algunos activos, pues parece que con un horizonte temporal de 3, 4 años podemos asegurar unos rendimientos bastante atractivos, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlo, y si ya bueno, pues acertamos algo en la duración de gobierno y puntualmente podemos alargar en esos bonos de gobierno la duración para aprovecharnos de la mayor sensibilidad, pues nos va a dar unos rendimientos muy atractivos y sobre todo que con un riesgo pues algo más controlado que lo que ha sido los años anteriores, donde teníamos que optar a estrategias de mayor riesgo para conseguir algo de rentabilidad. Por lo tanto, bueno, luego ya esas combinaciones de más o menos calidad en función del perfil de riesgo y donde podamos estar más cómodos, estoy muy de acuerdo en que el high yield con este entorno de crecimiento, mientras se sostenga la economía, pues es cierto que hay muy buenas oportunidades y ahí podemos coger pues un extra de rentabilidad gracias a ese activo con algo más de riesgo dentro del espectro de activos de renta fija. Elena, renta variable, ¿cómo lo veis de Cambiam? Pues nosotros seguimos positivos en renta variable. Es verdad que decíamos que no estamos en un entorno de sobrecalentamiento de la economía ni de las bolsas. La mayoría de los resultados empresariales han sido buenos y eso ha hecho pues, que la rentabilidad de las empresas haya mejorado, pero porque detrás hay unos resultados que lo sustentan, ¿no? El tema de la tecnología, que es una parte muy importante de las bolsas y un poco ha sido el gran impulsor, ¿no?, de estas rentabilidades, pues también creemos que aunque estamos comprando a precios un poquito más caros, también hay detrás unas razones, ¿no? Y estamos dispuestos a pagar esta prima mayor para seguir invertidos en tecnología. Luego hay otros sectores que se han quedado por detrás y bastante por detrás, como puede ser el sector salud. Entonces ahí sí que creemos que el inversor tiene que empezar a mirar a ciertos sectores pues que porque quizá las vistas han estado muy puestas en temas de inteligencia artificial, se han quedado atrás, pero que están ahí y que realmente es un sector que hay muchísimas razones para que siga haciéndolo bien, por tema de innovación, por tema de ventas, de crecimiento. Bueno, incluso de la propia inteligencia artificial. O incluso que... haciendo disrupción al sector, ¿no? Totalmente, ya no solo en la creación de medicamentos, pero en todas las mejores médicas que va a haber gracias a la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay que seguir estando invertido en renta variable. Y preferimos países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, que emergentes, bueno, pues porque tenemos quizá esa mayor visibilidad y creemos que todavía en precios pues, podemos ver algo más de rentabilidades. No vamos a repetir las rentabilidades del primer semestre, pero sí que creemos que hay que seguir. No se va a repetir? Hombre, estamos hablando de rentabilidades del casi 13 o 14, 13,90, ¿no? Sí. Sería quizá excesivo, pero no creemos que hay que salirse de bolsa. ¿Carlos? Bueno, ya lo he adelantado antes, nosotros estamos más positivos, seguimos positivos en renta variable, estamos más positivos en Estados Unidos que en Europa por la dinámica de los sectores. Efectivamente, la tecnología para nosotros es un must que deberíamos de tener en las carteras. Es verdad que las bolsas no están baratas, o sea, eso es cierto. Ciertos nichos sí que todavía quedan, pero es verdad que en líneas generales no está barata, pero es verdad que cuando compras algo tan bueno como parece ser que es Microsoft, pues obviamente tienes que pagar un múltiplo relativamente más alto que hay otras empresas que todavía tienen que demostrarlo. Por lo tanto, seguimos pensando que la tecnología, inteligencia artificial, deberíamos de tener en las carteras. Lo que sí que es verdad, de todos esos sectores, por ejemplo, que se han quedado atrás, han sido las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías, tanto las americanas como las europeas o a nivel global, están muy por debajo en valoraciones con respecto a sus hermanas mayores, con respecto a ellas mismas históricamente. Por lo tanto, creemos que las pequeñas compañías también serían una oportunidad de compra. Por lo tanto, sí que renta variable
mejor Estados Unidos que Europa, y dentro de algún nicho que quede todavía de valor en el que están más baratas, son las pequeñas compañías lo que buscaríamos. ¿Gemma? Positivos, ¿me oís? Sí, positivos también en renta variable. Yo creo que probablemente lo que vamos a ver en lo que queda de año tendrá que ser una rotación sectorial y ahí, no porque la tecnología tenga que caer, estoy ahí de acuerdo en que las oportunidades en tecnología siguen destacando en este año y está dando gran parte de esa subida de los índices. Y veremos rotación sectorial a la par que vamos viendo esa estabilidad en el lado de los tipos. Hay sectores que por la subida de tipos han estado muy castigados, todo el tema de utilities, transformación energética, real estate, small caps, y de alguna manera pues tendrá que ir mejorando sectorialmente en esta parte de sectores. Iremos viendo cómo otros pues se quedan más estabilizados y por tanto, bueno, pues las oportunidades las tendremos que ir buscando en esa rotación, ¿no? Pero el mercado no está en valoraciones ni en sobrecompra como para decir que estamos en un mercado caro y por tanto, bueno, pues hay que seguir aprovechando las oportunidades de renta variable. Pues muchísimas gracias por toda esta fotografía. Carlos Moreno, sois director de Iberia de Columbia Threadneedle. Muchas gracias a vosotros por Gracias, invitarme. buen día, buen negocio. Elena Guanterros, directora general de Candian para Iberia Latinoamérica, también muchas gracias Muchas por gracias, un acompañarnos. placer siempre. Y Gemma Martínez, directora de asesoramiento y gestión de carteras de GVC Gaesco. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a vosotros. Tenemos así esa fotografía alrededor de ese segundo semestre.